¿Sabía usted que pequeños cambios que aparecen en sus piernas, hormigueo, pérdida de fuerza, un caminar inestable, pueden ser, de hecho, la primera señal de alarma de un infarto cerebral ictus y una hemorragia cerebral? Sin embargo, la mayoría de las personas piensan que esto se debe simplemente al cansancio, la edad o la falta de ejercicio, pero en ese momento el cerebro ya está pidiendo ayuda en silencio. Y si se pierde esta señal, se puede sufrir hemiparesia, trastornos del lenguaje e incluso perder la vida. El ictus no es una enfermedad que aparece de repente un día cualquiera, sino que siempre envía advertencias previas. Y el lugar donde estas advertencias se manifiestan primero son precisamente las piernas. En el video de hoy les explicaremos las 7 señales en las piernas que pueden indicar un ictus de forma temprana. Si conocen esto, podrán proteger su propia vida, así como la vida de sus seres queridos. Entonces, ¿por qué aparecen las señales del ictus en las piernas? Para entender esto, primero, debemos recordar la circulación sanguínea en nuestro cuerpo. Imagine que vive en un antiguo bloque de apartamentos de gran altura. Si la presión del agua disminuye, ¿dónde se cortará primero el suministro? Justo en el piso de arriba. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Si el suministro de sangre se reduce, la anomalía se manifestará primero en las piernas, que son las partes más alejadas del corazón. Especialmente si un vaso sanguíneo cerebral se obstruye, el flujo sanguíneo general se debilita, impidiendo que el oxígeno y los nutrientes lleguen adecuadamente a los músculos de las piernas, lo que provoca debilidad y hormigueo. Un hecho más importante es la estructura del cerebro. El cerebro controla el cuerpo en direcciones opuestas, izquierda y derecha. Si se obstruye un vaso sanguíneo en el lado izquierdo del cerebro, la señal aparece primero en la pierna derecha. Si el lado derecho del cerebro se daña, aparece en la pierna izquierda. Esto se debe a que los nervios que descienden del cerebro se cruzan en el camino. Las piernas tienen funciones complejas, como caminar, mantener el equilibrio y soportar el peso, por lo que incluso un pequeño problema se revela rápidamente. En pocas palabras, a menudo la reacción se manifiesta primero en las piernas, antes que en la cara. Cuando hay un problema en el cerebro, las piernas son como un dispositivo de alerta temprana para la salud cerebral. Permítanme contarles los casos de 2 pacientes que atendí personalmente. Uno pudo reconocer las señales a tiempo y recuperó su salud, y el otro, lamentablemente, las pasó por alto y tuvo que vivir con limitaciones de por vida. El primer caso fue el de Roberto Sánchez, un hombre de 68 años. Llevaba sintiendo debilidad en la pierna derecha durante 3 semanas, pero lo atribuyó a la edad y no le dio importancia. Un día, mientras estaba en el supermercado con su hija, sintió que la pierna le fallaba justo frente a la caja y estuvo a punto de caerse. Su hija intuyó que no se trataba de simple envejecimiento y lo llevó inmediatamente al hospital. Los exámenes revelaron que el vaso sanguíneo del lado izquierdo del cerebro estaba obstruido en aproximadamente un 70%. Si el descubrimiento hubiera sido tardío, podría haber derivado en un infarto cerebral grave, pero afortunadamente pudo recuperarse gracias a un tratamiento rápido y a la modificación de sus hábitos de vida. Por el contrario, el caso de Carmen García, una mujer de 72 años, fue un descubrimiento demasiado tardío. Durante una semana, había experimentado debilidad y hormigueo recurrentes en la pierna izquierda, pero su familia lo consideró simple envejecimiento o falta de ejercicio. Finalmente, una mañana se desplomó en la cocina y cuando llegó al hospital ya se había producido un infarto extenso en el lado derecho del cerebro. Como resultado, quedó con hemiparesia izquierda
y tuvo que depender de una silla de ruedas. Es una lástima, ya que si hubieran reconocido las señales un poco antes, el resultado habría sido completamente diferente. Esta historia no es un simple caso individual. La señal que envían las piernas nunca es una coincidencia. Y el tiempo que el cerebro puede resistir es muy limitado. La hora dorada, tiempo vital para el infarto cerebral, es de solo unas 4 horas. Si se supera este tiempo, cientos de millones de células cerebrales sufren daños irreversibles. Algo aún más temible es el accidente isquémico transitorio AIT. Es una señal temporal que aparece cuando el vaso sanguíneo se obstruye brevemente y luego se libera, lo que provoca que la pierna pierda fuerza durante unos minutos antes de volver a la normalidad. Muchas personas se tranquilizan en este punto, pero de hecho es una de las advertencias más importantes que envía el cerebro. Este síntoma está incluido dentro de las 7 señales de infarto cerebral que mencionaremos a continuación. La primera señal es la pérdida repentina de fuerza en una sola pierna. ¿Ha experimentado alguna vez que la pierna le falle repentinamente mientras sube escaleras y casi se cae? O un momento en el que, al levantarse de una silla, solo una pierna se siente inusualmente débil. Muchas personas piensan que estos síntomas se deben simplemente al cansancio o a la falta de ejercicio. Sin embargo, cuando la debilidad de las piernas es causada por la falta de ejercicio, la pérdida de fuerza ocurre lentamente en ambas piernas a la vez, y el patrón es de fatiga gradual a medida que se camina. Por el contrario, si hay un problema en los vasos sanguíneos cerebrales, la pérdida repentina de fuerza ocurre característicamente en una sola pierna. El equipo de investigación del Departamento de Neurología de la Facultad de Medicina de Harvard también enfatiza que la disminución aguda de la fuerza muscular en un área específica debe hacer sospechar de un problema de flujo sanguíneo cerebral. Si el descanso no produce una recuperación rápida o si el síntoma se repite en el mismo lado, significa que no es una simple debilidad muscular. Los síntomas que los pacientes describen a menudo son estos: la sensación de que el pie se dirige en una dirección inesperada al caminar, o experimentar una pérdida repentina de fuerza en la pierna mientras sostiene la cesta de la compra. Tras el examen, en un número considerable de casos, se descubre estenosis cerebrovascular o microinfartos cerebrales. Es como si la señal motora que desciende del cerebro se cortara momentáneamente, similar a una bombilla que parpadea y luego se apaga. Es una advertencia que no debe tomarse a la ligera, atribuyéndola al simple envejecimiento. La segunda señal es el hormigueo y las alteraciones sensoriales en la pierna. Es el caso de que la planta del pie se embote y no pueda distinguir entre lo caliente y lo frío, o que el tacto se vuelva menos sensible. Muchos pacientes lo describen así: sienten como si estuvieran usando calcetines estando descalzos, o como si caminaran sobre algodón. El hormigueo causado por una hernia discal lumbar o la compresión de nervios periféricos generalmente comienza en la punta del pie y se extiende lentamente hacia el tobillo y la pantorrilla, siguiendo un patrón similar al de un calcetín. Además, a menudo empeora al doblar la cintura o estar sentado durante mucho tiempo, y mejora al cambiar de postura. Sin embargo, el hormigueo que proviene de un problema cerebrovascular es completamente diferente. Aparece repentinamente en una sola pierna y se repite independientemente de la postura. La causa es la reducción del flujo sanguíneo no en el pie en sí, sino en la corteza sensorial del cerebro, que es la que interpreta las señales sensoriales. Por eso, se produce la ilusión de que el agua caliente parece menos caliente al meter los pies, o que un suelo irregular se siente plano.
Según datos de la Unidad de Neurología de un prestigioso hospital universitario español, esta alteración sensorial unilateral tiene una alta probabilidad de ser una señal temprana de infarto cerebral. En términos sencillos, es un fenómeno similar a cuando suena el teléfono, pero el sonido se escucha entrecortado en el auricular. De hecho, traté a una paciente de 65 años. Ella disfrutaba practicando yoga habitualmente, pero un día la sensibilidad de la planta de su pie izquierdo se embotó y no podía distinguir entre un suelo caliente y uno frío. Ella pensó que simplemente había presionado un nervio debido al ejercicio intenso, pero la exploración reveló un pequeño coágulo en el vaso sanguíneo del lado derecho del cerebro. Afortunadamente, fue detectado a tiempo y pudo recuperarse sin secuelas graves. Pero si lo hubiera ignorado, pensando será un problema de espalda, la probabilidad de que hubiera derivado en un infarto cerebral severo habría sido alta. La tercera señal es un arrastre de la pierna al caminar. Médicamente, esto se conoce como pie caído o step page. Normalmente, los músculos del tobillo levantan la punta del pie para que no tropiece con el suelo. Sin embargo, si la señal cerebral se debilita, la fuerza para levantar el tobillo disminuye y la punta del pie se arrastra por el suelo. En este caso, el sonido al caminar cambia y se observa la característica de que la parte delantera del zapato se desgasta inusualmente rápido. A menudo, la propia persona no se da cuenta, sino que es la familia quien lo nota primero. Recuerdo un paciente cuya esposa lo llevó al hospital al observar que la suela delantera de uno solo de los zapatos de su marido estaba inusualmente desgastada. El examen confirmó un pequeño infarto cerebral y gracias a la detección temprana se pudo prevenir un incidente grave. La forma de caminar es como la alineación de las ruedas de un coche. Del mismo modo que un neumático se desgasta rápidamente si la alineación está desviada, el desgaste anormal del calzado puede ser una pista importante que revele una anomalía en la señal cerebral. Observar estos pequeños cambios en familia conduce a una gran prevención. La cuarta señal es la tendencia a tropezar y caer repetidamente. Suele tropezar a menudo con umbrales o escalones en caminos que antes recorría sin problemas. Esto podría ser una señal de que la propiocepción se ha debilitado debido a un daño cerebrovascular. Y no solo por un descuido. La propiocepción es la capacidad del cerebro para saber dónde están sus pies y en qué postura se encuentran. Gracias a este sentido, caminamos de forma natural por la calle sin tener que mirar los pies. Pero si el flujo sanguíneo cerebral se reduce, esta señal se vuelve confusa, lo que hace que tropecemos con pequeños umbrales y calculemos mal la altura de los escalones. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte que las caídas en personas mayores son uno de los mayores factores de riesgo que amenazan la independencia y la vida durante la vejez. De hecho, atendí a un paciente de 76 años. Él siempre se había sentido seguro de su salud, pero últimamente tropezaba a menudo con pequeños umbrales dentro de su casa. Su familia pensó que era simple envejecimiento, pero la revisión confirmó que el vaso sanguíneo que se dirigía al cerebelo en la parte posterior del cerebro estaba empezando a obstruirse. Afortunadamente, recibió tratamiento vascular temprano y evitó un incidente grave, pero si se hubiera demorado un poco más, la posibilidad de que derivara en un infarto cerebral grave era alta. Por lo tanto, los tropezones menores recurrentes nunca son una coincidencia, sino que pueden ser una advertencia importante enviada por el cerebro. De hecho, en personas de más de 70 años, las caídas a menudo conducen a fracturas de cadera y fracturas vertebrales, que fácilmente resultan en largos periodos de cuidado y rehabilitación,
Al igual que un navegador de coche que de repente indica una ubicación incorrecta y desvía el vehículo de la ruta. El accidente ocurre en el momento en que el cerebro percibe erróneamente la posición del pie. Si los mismos síntomas se repiten, puede ser una clara señal de peligro enviada por el cerebro y no solo simple envejecimiento. La quinta señal es el temblor de la pierna y los movimientos que ocurren de forma involuntaria sin que usted lo desee. En pocas palabras, es cuando la pierna tiembla insistentemente, incluso estando sentado tranquilamente, o cuando se repiten movimientos difíciles de controlar por uno mismo. Por supuesto, la pierna puede temblar temporalmente cuando está cansado o nervioso, pero en esos casos desaparece rápidamente después de un breve descanso. Por el contrario, el temblor causado por un problema cerebrovascular aparece repetidamente, independientemente de la situación, y no se detiene fácilmente. ¿Por qué sucede esto? El cerebro es como el director de una orquesta. Debería enviar señales como mueva la pierna, detenga, aplique fuerza, pero si el vaso sanguíneo se estrecha o se obstruye, la señal de dirección se vuelve errática. Por eso la pierna se contrae o tiembla sin que usted lo desee. Según un informe del Departamento de Neurología de la Facultad de Medicina de Harvard, este temblor involuntario tiene una mayor correlación con la isquemia cerebrovascular que con un simple problema articular. Por lo tanto, el temblor de pierna repetitivo y persistente puede ser una señal de alarma enviada por el cerebro, no simplemente un efecto de la edad. Y requiere necesariamente un examen neurológico. La sexta señal es el desequilibrio al caminar y el tambaleo. El cerebelo, situado en la parte posterior del cerebro, es el órgano encargado del equilibrio y la coordinación del cuerpo. Si el flujo sanguíneo hacia esta zona se reduce, el acto de caminar se vuelve menos fluido. Aparecen formas de caminar inestables, donde uno se inclina hacia un lado o se tambalea porque los pies se enredan. Esto se agrava a menudo por las mañanas, debido a que la presión arterial baja durante la noche, reduciendo el flujo sanguíneo hacia el cerebro. De hecho, muchos pacientes con infarto cerebral llegan a urgencia tras desplomarse repentinamente por la mañana. Los pacientes lo describen así: sienten que el cuerpo se bambolea sin haber bebido alcohol. Sienten que su andar es inestable, como si el suelo estuviera ondulando. Si se trata de simple hipotensión ortostática o de vértigo proveniente del oído, la condición mejora al cambiar de postura. Sin embargo, el tambaleo debido a problemas de flujo sanguíneo cerebral se caracteriza por ser recurrente y empeorar progresivamente. Incluso estudios realizados por centros neurológicos de referencia señalan que la inestabilidad al caminar inexplicable puede ser una señal temprana de infarto cerebeloso, al igual que un navegador que proporciona coordenadas incorrectas, haciendo que el coche se salga de la carretera. En el momento en que el cerebro envía una señal de equilibrio errónea, nuestro cuerpo pierde la dirección. La séptima señal es la recuperación después de síntomas temporales, médicamente conocido como accidente isquémico transitorio, o comúnmente llamado AIT. Aunque lo mencionamos brevemente antes, ahora lo examinaremos con más detalle. Es un fenómeno que ocurre cuando un vaso sanguíneo cerebral se obstruye momentáneamente y luego se vuelve a abrir, caracterizado por la pérdida de fuerza o el embotamiento sensorial en la pierna durante unos minutos o varias decenas de minutos, para luego volver rápidamente a la normalidad. El problema es que muchas personas se tranquilizan pensando: ya estoy bien, no será nada. Pero esto es lo más peligroso. Según las estadísticas de la Asociación Americana del Corazón y la OMS, aproximadamente un 75% de los pacientes que experimentan un AIT progresan a un infarto cerebral real dentro de 3 meses
y la mitad de ellos lo padece en tan solo 48 horas. Es decir, el hecho mismo de que los síntomas hayan desaparecido puede ser una terrible advertencia de que se avecina un infarto cerebral grave. De hecho, entre los pacientes que he tratado, hubo una persona que perdió fuerza en la pierna y se recuperó en solo 20 minutos. Y luego se fue a casa. Afortunadamente, su familia estaba preocupada y lo llevó al hospital al día siguiente, lo que permitió detectar y tratar un infarto cerebral pequeño de forma temprana. De lo contrario, podría haber derivado en un infarto cerebral fatal en pocos días. Bien, hemos revisado las 7 señales de advertencia de infarto cerebral que se manifiestan en las piernas. ¿Ha experimentado alguno de estos síntomas? Si tan solo uno se aplica a su caso, no lo tome nunca a la ligera y asegúrese de consultar a un profesional médico. ¿Se siente usted preocupado después de escuchar todo esto? No tiene por qué. Ahora les daremos noticias esperanzadoras. Aunque el infarto cerebral es aterrador, según las declaraciones de la OMS y la Academia Europea de Neurología, más del 80% de los casos se pueden prevenir simplemente controlando los hábitos de vida. No es demasiado tarde. En primer lugar, el control de la presión arterial es fundamental. Lo ideal es mantenerla alrededor de 120/80, 12080. Y si usted es hipertenso, debe aspirar a mantenerla al menos alrededor de 130/80, 13080. Es importante adquirir el hábito de medir y registrar su presión arterial a la misma hora todos los días. La medición es más precisa, especialmente 30 minutos después de levantarse por la mañana. Cuando la presión arterial es alta, se producen microlesiones en la pared de los vasos sanguíneos y el colesterol se adhiere a esas zonas, estrechando el vaso. Si este proceso se repite, el vaso sanguíneo puede terminar obstruyéndose, lo que puede conducir a un infarto cerebral. Lo siguiente es el control del azúcar en sangre, glucemia. Para las personas sanas, lo ideal es mantener la glucemia en ayunas por debajo de 100 y la glucemia 2 horas después de comer por debajo de 140. Quienes ya padecen diabetes deben establecer sus objetivos con el médico, pero generalmente se recomienda mantener la glucemia en ayunas por debajo de 130 y la glucemia 2 horas después de comer por debajo de 180. ¿Por qué es importante? Si el azúcar en sangre es alto, la pared de los vasos sanguíneos se daña progresivamente y, como resultado, el riesgo de infarto cerebral se multiplica por un mínimo de 3 veces. La Organización Mundial de la Salud también enfatiza que controlar la glucemia es proteger los vasos sanguíneos. Por lo tanto, para los pacientes diabéticos, el control de la glucemia no es una simple gestión de cifras, sino el método más directo para proteger los vasos sanguíneos cerebrales. La gestión del colesterol tampoco puede pasarse por alto. La clave es reducir especialmente el nivel de colesterol LDL, comúnmente conocido como el colesterol malo. El LDL se adhiere viscosamente a la pared de los vasos sanguíneos como si fueran residuos grasos pegándose a una tubería de desagüe y eventualmente estrecha y obstruye los vasos. Por el contrario, el colesterol HDL actúa como un limpiador, arrastrando el LDL y manteniendo los vasos sanguíneos limpios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debe reducir los alimentos grasos ricos en grasas saturadas, las carnes procesadas y los fritos, y consumir pescado azul rico en omega 3 2 o 3 veces por semana en su lugar. Alimentos como el salmón, la caballa y el arenque o la sardina no son simplemente suplementos nutricionales, sino que actúan como agentes limpiadores que disuelven la grasa acumulada dentro de los vasos sanguíneos. Añada frutos secos a esto. Las nueces, las almendras y las semillas de lino son solo un pequeño puñado
pero si se consumen de manera constante todos los días, tienen el efecto sorprendente de reducir el LDL y aumentar el HDL. Las grasas insaturadas, como el aceite de oliva o el aceite de girasol, también ayudan a mantener las paredes de los vasos sanguíneos lisas. Las verduras y las frutas tampoco pueden faltar, especialmente las verduras de hoja verde como las espinacas y el brócoli son ricas en vitamina K y magnesio, que fortalecen los vasos sanguíneos. Y las bayas, como los arándanos y las frambuesas, ralentizan el envejecimiento vascular gracias a sus potentes antioxidantes. De hecho, estudios de la Universidad de Harvard en Estados Unidos han reportado resultados de que el grupo que consumía bayas a diario redujo significativamente la incidencia de ictus. El ejercicio es la bomba de la circulación sanguínea. Lo mejor es caminar a paso rápido. 30 minutos al día, 5 veces a la semana. Basta con caminar a una velocidad en la que pueda hablar con la persona que tiene al lado. Pero le resulte difícil cantar. Este simple hábito hace circular la sangre de manera limpia y mantiene los vasos sanguíneos literalmente. Jóvenes. Es incluso mejor si añade ejercicios de fortalecimiento muscular. Los músculos actúan como una bomba que exprime la sangre, aumentando la velocidad del flujo sanguíneo. Entre los hábitos de vida, dejar de fumar es lo más importante. Incluso un solo cigarrillo daña directamente el endotelio vascular, lo que es como dejar una pequeña chispa dentro del corazón y el cerebro. En cuanto al consumo de alcohol, es seguro limitarlo a 2 copas al día para los hombres y a 1 copa o menos para las mujeres. Y hay algo que no debe olvidar: el sueño. La falta de sueño eleva la presión arterial y el azúcar en sangre simultáneamente, erosionando silenciosamente los vasos sanguíneos cerebrales. Al igual que una grieta que se forma poco a poco cada día, esto puede terminar provocando un incidente grave. Ahora les indicaré un método sencillo de autocomprobación que pueden hacer en casa. 3 minutos al día son suficientes. Primero, siéntese en una silla. Cruce los brazos y levántese. Compruebe si la fuerza se distribuye uniformemente en ambas piernas. Segundo, cierre los ojos y permanezca de pie en el mismo sitio durante 30 segundos. Compruebe si el equilibrio se mantiene estable. Tercero, toque la planta de ambos pies con las manos y compare si hay alguna diferencia de sensibilidad. Cuarto, camine 10 pasos siguiendo una línea recta. Observe si se tambalea o pierde el equilibrio. Si hay alguna anomalía en alguna de estas 4 comprobaciones, nunca piense descansaré y me pondré bien, sino que debe registrar la hora en que comenzaron los síntomas e ir inmediatamente al hospital. El registro se convierte en una pista crucial que permite al médico un diagnóstico y tratamientos rápidos. Amigos, les pido que prueben este método de comprobación a partir de mañana e incluso que lo hagan con su familia si es posible. Estos breves 3 minutos dedicados a revisar y proteger la salud mutua pueden convertirse algún día en el momento decisivo que salve la vida de alguien. Permítame resumir el contenido de hoy. Hemos analizado las 7 señales de advertencia de infarto cerebral que aparecen en las piernas y los hábitos de vida para prevenirlo. Si se detectan las pequeñas señales a tiempo, se abre el camino hacia la recuperación, pero si se ignoran descuidadamente, puede quedar el arrepentimiento de por vida. Las piernas no son simplemente pilares que sostienen el cuerpo, sino un dispositivo de alarma enviado por el cerebro, así como es imposible evitar el peligro si se ignora una alarma. Es difícil evitar un infarto cerebral si se ignoran las señales de las piernas. Pero recuerde, el cuerpo nunca miente. Simplemente no lo escuchamos. El cuerpo está enviando señales constantemente. Si este video le ha sido útil, le agradecería que se suscribiera, le diera a me gusta y lo compartiera con sus allegados.
Su pequeña acción de compartir puede salvar la vida de alguien. Seguiremos compartiendo sabiduría y ciencia para una vejez saludable y significativa. Les ha hablado el Dr. Javier Torres. Gracias